Bona nit, gent. Estan aquí con Rimworld. La verdad es que he estado tenint una mica problemes per gravar, perquè pel tema de la qualitat dels vídeos, d'imatge i aquestes coses i tal, i he gravat el vídeo i l'he tenido que borrar pues, perquè no se veia bé. També me passava con els que feba antes. Bueno, ara fui con un programa que el OBS i tinc un ordinador nuevo, con que a la vez penso que els vídeos podran salir molt millor. A ver si ara ja empiezan a ser de una calidad decente, porque antes la verdad es que salía una cosa pro fiera. Bueno, este juego de Rimworld es un juego de supervivencia de una colonia. No es que siga yo guay experto en este juego, pero tampoco no es la primera vez que juego. A la vez, como pueden tener partidas grabadas, pues he pensado de anar fent una y anar la puyant, ¿vale? Ahí sí que bueno, venga, sin más, empiezan a donar en una nueva colonia. Este es el tipo de colonia que tú tienes. Bueno, pues mira, este de 5 personas, esta de només una pero con cosas buenas. Yo agafaré la primera, que penso que la genérica. Y el tipo de cuentas, pues agafaré en esta y medio, ¿no? Una mica tot al medio, ¿no? Pues para que se llegue la cosa més. Y que se pueda guardar. Encara que yo respetaré las cosas que pasen. Si se me muere una persona, no tornaré a traspar antes de que se me muriese. Y se trata de eso, de hacer una historia. Vale. Esto no sé qué. Generar. Igual me tiene. Ahora está generando el planeta. Nosotros aterrizaríem a un puesto d'eixe planeta. I, bueno, i després suposo que puedes viajar pel resto del planeta. Jo no l'he fet mai, això no sé si arribarem a fer-ho. Sempre mos morirem antes. És un juego complicadet, la verdad. Pa jo, que sigo una mica manco pa estas cosas. A ver, ara hem de triar el puesto en aterrizant. A estos hexágonos que se veien aquí. A la vez podem mirar de una zona d'estas verdes, que són les més fàcils, hi ha una zona que s'aiga una mica montañosa. Per ejemplo, a ver, aquí mos diu bosque templado, tempiao y colinas grandes. Pues venga, este puede ser un sitio, ¿por qué no? Venga, avant. Vale, ahora viene la parte més complicadeta, que triar els colonos con els que empezan. ¿Vale? Como podéis ver, bueno, yo puedo triar 3 y cada uno tiene una serie de estadísticas, ¿vale? A la vez he d'intentar triar 3 colonos que se complementen entre ells, perquè si no mos passarà que no podrem fer certes coses. N'hi ha coses que són més importants que altres, això també el verem. I més endavant també se mos anirà un inxent a la colònia, però també mos moriran o se mos aniran, com que, bueno, poden passar moltes coses. Mira, este m'agrada molt, per què? Perquè és bon lluitador de corp a corp i també de tiro. Dimpués, la mineria. Esto es molt important, sobretot quan empezas, perquè jo m'agrada de fer les cases en coves. Y si les fas en covas, pues como no tengas chen que sepa minar al principio, pues es una liada, como me va a pasar la zaguera partida que vais a hacer. Tiene una cicatriz al huello, no nos importa eso. A més també buen médico. Mira, tendrán un minero y médico. Este molt quedant, sin duda. Sky, se diu Sky, muy bien. Esta domadora, lo cual está molt bien para domar animals, pero la resta de cosas les tiene baixas. Con que tampoco no es una cosa guaire... En fin. Y después, este médico, pero ya tenían uno bueno. Yo quiero uno que tenga buena agricultura. Este 5, 0. Vale, a ver estos de aquí vais. Mira, pero que son pro baixos, la verdad. No me agradan... Vale, pues agafar en este, por ejemplo, que no nos interesa y lo dan aleatorio. Hasta que... Mira, este nos salió bien. Constructor, agricultura y domado. Sin duda molt quedan. Pero un momento ya tenéis... No, pero Sky el quiero, A ver. Verónica y Sky. Perfecto. Y a ver, ¿qué no tienen Verónica y Sky? Artesano. La verdad es que estos dos se complementan molt bien. Yo ahora igual me estimaría uno intelectual. ¿Por qué? Porque este nos fa la investigación. Y para la investigación, van a conseguir tener cosas millor y necesitaré uno que estigui investigant. Mira, bot, que també médico. Està ben tenir dos que sepan medicina. Per què? Perquè si se posa mal uno dels médicos, l'altre el puede curar. Però és que esta no lluita. A ver, uno que tenga intelectual alto. Hostia, este. Pero este está reventado. Mirad, dos. El cerebro, la columna vertebral, els pulmons... Nah, no m'agrada. Este també, però també està reventado, generaré en aleatorios aquí, a ver si nos sale uno con... Como salga uno con el intelectual... Vale, minería 3
Vale, mos quedarem a el Punky. Saki. Vale, pues anirem con Verónica, con Sky i con Saki. I, bueno, esta serà la nostra colònia. Podem modificar els noms. Jo no penso que no els voy a modificar, estan ben així. Pues venga, empezant. A ver, ahora veréis cómo caen, como en unas cápsulas de desembarco, modo ultramarines, bueno, ultramarines, modo marines espaciales. Y bueno, teniendo una serie de materials inicials con els que empezan, que se suposen que han caído de la nave. Mira, aquí están las 3 cápsulas. Han caído, ven, vale, yo pauso el juego. Hostia, tenían un mono. Antrax. Molt metalero, este mono. Vale, tot esto que veiez aquí con les cruces són els materials con els que empezan. A la vez, jo una de les coses que m'agrada fer al principi de tot és agafant Sky, biografia, per acordar-nos un poquet en què va bueno. Este molt bueno disparant, pues este agafarà el fusil. Verónica no tiene disparo, pues a Verónica le asignarem el cuchillo. Y Saki el Punky el revólver. Vale, y per lo de més, tots estos materials que hi ha aquí no els puedo seleccionar així. Bueno, esto de comida, con la que empezar. Al principio mos anirem minxant esta comida. Després n'haurem de producir nosaltres, perquè si no mos morirem de fame. I al final lo més important d'aquest joc és sobrevivir. Pantalón antibalas, un casco, se'l posaran seguro, sin que yo lo ordene. Els botiquins m'interessen molt per curar. I estos són materials que poden ser de construcció o de mil coses. Una mica de madera també. Esto es piata, me penso. Sí, es piata. Y estos son componentes, sirven para las cosas electrónicas. Bueno, per aquí hi ha més materials. Jo le voy dir que l'acepten tot, para que el veigan arrepiegant. I mira, més minxa, esto mos anirà molt bé. Mos anirà re bé. Per aquí n'he vist més. Hòstia, que ben, tot este minxa, la verdad que mos aforrarà complicacions. Vale, y una vez haber feito tot esto, el que han de decidir el puesto on fer en la colònia. I aprovecharem, i ja que tenim esta zona aquí, pues a mi m'agrada, com us digo antes, fer la colònia en coves. Y este es un buen puesto para hacer unas covas. Encara que, la verdad, hostia, aquí estaría deluxe, ¿no? Porque te puedes a meter en aquí. Pues mira, ¿sabes qué te os digo? Encara que mos coste un buen desplazamiento inicial, mos posarem aquí. Sí. Vale, una de las cosas que es importante de este juego es esta finestreta de aquí, de treball, ¿no? En la que veiez las diferentes categorías de treball que pueden fer els nostres colonos. Desde las más importantes, bombero, a las menos importantes, que investigación. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que en el caso de que se hayan de fer dos faenas de vez y una se haya investigar y la otra apagar foc, que el que fan es bomberos, obviamente priorizarán apagar el foc, que es mucho más urgente. Después, si estás enfermo, si n'hi ha un altre enfermo a curar-lo, claro, encara que estigues enfermo, si n'hi ha foc has d'anar a apagar-lo, perquè si no te moriràs. Per això esto está per encima. Yo manualmente, después, puedo seleccionar las prioridades asignant números, però ara per ara tampoc mos importa gaire. En tot caso, el que fa el juego es que només assigna aquellas faenas a ese personaje que es bueno. Por ejemplo, medicina, Saki tiene un 5, no está mal. Verónica un 4, tampoco está mal, pero Sky aquí tiene un 7. A la vez, si os fijad, lo único que se dedica a fer médico es Sky. Pero con que els altres dos també són buenos, yo lo hi asigno per si se posa malo Sky, pues para que el puedan atender. Esto lo aniré modificant un poquet en función de la situación que tenga, ¿vale? Bueno, habían feito esto primero, diseñaré aquí la nuestra casa inicial. Aquí o no sé, encara no el tengo gaire claro. Este puesto també m'agrada, però igual se mos queda xicot. Bueno, no, el farem aquí, venga, va no complicamos la vida. A la vez, coses que m'agrada fer jo només empezar. Bueno, aquí hi ha una sèrie de comandos que són els que ordenes als colonos que feien les coses. El primer de tot, com no mos querim morir de gana, no querim que mos apure la gana, construirem unes zones de cultivo. Jo les faig de 8x8, simplement per una qüestió estètica, i en farem unes poques. Per exemple, en farem una aquí, una altra aquí, en podem fer una altra. Vinga, les farem aquí. En farem 4. I a cada una li assignarem... Oi, va, estic enyai. Jo sigo una mica maniático con estas cosas de la simetría, pero bueno, coño, que mos canceles esto. No mos cancela, ¿per qué? Borrar, vale. Pues n'hem fet 3. Què t'os pareix si fem una altra aquí? No. Joder. Vale. Podem fer-ne una altra... Tampoc me deixa,
Pues mira, el destino creo que sigan 3. Aquí plantarem patata, trunfas. Aquí plantarem panizo. Y a esta plantarem arroz. Y esa era nuestra producción de hortalizas y vegetales y estas cosas. Vale, lo que habrían de fer ja és fer un quarto per dormir a coberto, a cubil, perquè quan, jo que sé, pues, si plou o si fa fred, para no pasarlo mal. ¿Vale? A la vez, farem un pasillo, que será el pasillo central de la nuestra casa. Bueno, de momento tampoc cal fer-lo tan llargo, perquè se mos complicarà pa no res. I aquí pues farem els quartos, els farem ja una mica metius, Venga, els cuartos inicials de nuestros personajes. Quan se mos acabe l'espacio podrem seguir fent coses per aquí. Vale, ara, a ver, treball. Qui tiene minería? Només tiene minería Sky, però al principio, com és molt important minar, li dirà a Verónica que també mine. I després, més coses importants que cal fer. Assignar una zona d'almacén, ara la farem aquí, descoberta, però després, més endavant, ja farem un quarto dentro de la sala. Vale, la farem de 8x8 també, esto serà un almacén. I després un vertedero. El vertedero sempre cal que n'hi hagi uno, pues no sé, el podem fer pues aquí mismo. Vale. I bueno, pues venga. Vale, activa el juego. El primer que fan estes és agafar les armes que li seva jo mandau. I ara, pues mira, Sky ja està transportant coses en el nou almacén. Estes que priorizan, pues este prioriza excavar los nuevos cuartos y esta prioriza cultivar. Para cultivar habrán de tallar todos estos arbres que hay por aquí, también estas pedras las habrán de sacar. En fin, bueno, el juego, como ya todos pensaréis, tiene varias velocidades. Yo el poso a la rápida. Venga. Y van avanzando. ¿Vale? Esto después el desmontaré, que nos sirve para conseguir componentes. Y una de las cosas que es muy importante es, como ya he dicho, alimentamos. Y para alimentamos, que también es muy importante, pues mantener la comida que no se nos pudra. A la vez para eso, nos cal tener como una nevera. Y para que funcione la nevera necesitan electricidad. Es una de las cosas más importantes de este juego. Mira, ya está plovent. Vale, pues una de las cosas que farem es, si posar una puerta aquí, ya cubrirán toda esta zona, ya la cubrirán con un techo. Vale, ya l'han fet. Vale, bellez. Que han posado como... no sé de qué va. Vale, pues bueno, electricidad. Per el momento treballarem con generadors de llenya. Me diu que no el podem fer encara perquè, bueno, perquè estan movent les coses encara a l'almacén i compta com que no les tiren. Esto que chaleco antibalas. Home, pues sí, agafalo també. Vale, pues el farem con un generador de leña, ¿vale? Les coses que anirem empezant. El posarem aquí, al costat de l'entrada, perquè jo després treballaré con panels solars, però encara s'han d'investigar. Però bueno, el deixarem aquí. Y yo que sé, pues para empezar, este panel este generador de lleña nos servirá pues para iluminamos o para calentamos si fa fred. Vale. Mira, ja l'han fet funcionar. De fet, no sé per què el fan funcionar si encara no està... l'apago. Si encara no està alimentant res. Vale. Así que una de las cosas que hemos habrían de plantear para que la comida no se nos pudre, hacemos como una nevereta. Y la nevereta igual miro de hacerla en este espacio de aquí. Vale. Ara veréis cómo se fa ixo, que no en... Mira, pues sabes on la farem la nevereta? Ja veréis. La farem per aquí. Vale. Aquí entrarà y será todo esto. Y diréis, hostia, ¿para qué la fas tan gran? Bueno, ara le fei massa gran. Realment no se farà servir tanto espacio. Però més endavant, quan hagin de passar l'hivern i necessiten pues, almacenar tot el menjar per passar-lo, pues serà convenient que llegàssiu així de gran, perquè si no, pues igual mos morim de fam. I aquí farem, al costat d'este almacén de menjar, farem el que serà la cocina. Que se comunique la cocina con el almacén per una porta. A ver, aquí posaré una mesa y aquí una altra, pues així. I de vez... Pot fer una mica més gran tot? Pues espera, que cancelarem esta. Vale. Sí. Vale, coses que habrien de fer ja. Habrien de tenir ja les habitacions. Posarem les 3 portes i ja les assignarem un puesto per dormir. Con 3 llits. Vale, què estan fent ara estes... ninos? Están aquí todos, como podéis ver, llargos per terra. Vale, ya van fent els suyos cuartos, automáticamente se asignarán. Ya veis que se nos queda chicos de seguida esto. Pero bueno, el querido Feixi no importa. Y ya que esto será la cocina, aquí, justo davant, para tampoc no haver de caminar gaire, farem el comedor.
que puede ser sencillamente, pues esto. ¿No? ¿Qué tal? Queda massa gran. Per el moment el farem així. Vale, pues venga, hay que empezar a excavar todo esto. Esto per aquí, el comunicarem per aquí, farem aquí també una porta de... Vale, el comedor també... Vinga, va. Si clicant aquí podem ver què faena està fent cada un. Este està perdent el temps, no està fent res. No mos importa, ja quan salga faena ja n'anirà fent. Veieu? Ja està fent coses. Vale, què queria fer jo també ara? Ah, sí, mos il·luminarem els quartos. Vale, mobiliario, posarem unes lámparas de peu. Aquí, aquí y aquí. Para ello necesitarán conectarlo a la red y esto se fa con conducto eléctrico que salga del nuestro generador y el meter per aquí per la casa. De largo hasta aquí encara que ahora no es necesario, pero que os presentaban tendrán cosas per aquí eléctricas y los necesitarán alimentar. Y esto, pues que empiece a funcionar. Vale, ya lo han activado y como podéis ver ya tenéis una instalación eléctrica. Una de les coses que també penso que prou important fer és que feigan un quarto per investigar, per poder tenir generadors solars, que jo que més són els que més m'agraden de servir, perquè no consumen madera com este d'aquí. A la vez per això necessitarem fer un quarto d'investigació. Qui el que mos investiga? Pues no me acuerdo. Este es Saki, el punk y el investigador, que por cierto se ha posado el casco ixe y ya no le veía en el cap. Bueno, pues le farem un cuarto para investigar y el farem, ya que el que investigará, pues el farem al costado del suyo cuarto. Vale, por ejemplo, podem fer, a ver, ahí va, se me guarda la partida, muy bien. Podem fer un cuarto que saiga així, a ver. Ahí sí, por ejemplo. Y que se entre... No, pero ¿sabéis qué podrían hacer directamente? Hacer el cuarto gran, ¿vale? Igual no es necesario hacerlo con una porta aparte, simplemente un cuarto gran y así pues nos quedará hasta más majo. Mira, por ejemplo, ahí sí. Venga, ahí sí. Bueno, ara estan tenint molt treball con esto de mina. Vale, anirem també posant les portes. Pues haurem de posar una aquí. Vale, i què el que cal fer para que esto siga una nevera? Le fei massa gran igual. Bueno, aquí a temperatura hay una cosa que es un refrigerador. El refrigerador, si el giran, el posan con la parte fredanta dentro y con la calentanta fora, ¿vale? Habrem de conseguir que ya arribe la corriente eléctrica. Bueno, encara no hi ha res a mantenir frío, per tant no ens hem de preocupar. Ara pel moment hem de posar portes també que ens separen els quartos. Vale. I aquí una altra. Venga. Ben, luego me quedaré sin madera. Caldrá que tallar madera per aquí, el abre, para conseguir... Pues eso. Vale, igual ya sería el momento de empezar a cazar el animal. O domalos. No sé si tenéis ninguno que se haya buen domado. Igual se me ha pasado. A ver. Domador 1, mal. Oh, muy bien. Podrán domar animals y podrán tener también carne. Por ejemplo, podrían empezar mirando de domar... Epa, mira, aquí tienen una mica de acero. Els esquirols... els cazaría, pero con que encara no tenéis nevera no nos interesa. Esto sí que nos interesa. Una pava. La domesticarem. Esta pava la domesticarem. I si en troben més també. Ui, mira, més acero. Que ben. Tampoc que l'empleen pa guaire, però bueno. ¿Qué diuen? Los visitantes de Vinmemura se están marchando. En fin, yo no me he enterado ni quién lleva visitantes de Vinmemura. Sarmi? ¿Qui es este? Es un consejero. Hacemos, digo, ¿cómo debe ser el nombre de tu facción? Verónica cree que debe haber un nombre a tu facción. Pues serán els Ixarzos. ¿Y cómo se debería llamar el asentamiento local? Pues le diré... Ripacurtia. Muy bien. Els Ixarzos de Ripacurtia. Queda bien. Ve el animalón per aquí. Una rata. Es que sabéis qué pasa, porque diría agua doma estos bichos. No sé si es Ixarzos estos que hay per aquí. Pero cuando son manada, puede ser que m'ataquen. Y bella vez m'han matado a la gent. Y més ara, quan acabas de empezar, que encara no tienes guaire las cosas.
Este Punky pues tendría pop el que se diga, porque como podéis ver se ha metido un chaleco antibalas y un casco. Bueno, que figa el que quiera, me tiene igual, ya está bien que una persona lo utilice. On va. Ah, bueno, agafa y acero que me va a trobar yo per este. Vale, venga, todas las pedras fora, no las quiero aquí. Todas las he de llevar. Y ahora voy a empezar a diseñar las salas. Por ejemplo, arquitectura, producción, mesa de carnicero. ¿Vale? Posar en una mesa de carnicero aquí. Y después una cocina eléctrica. Como veis se conecta con este cable amarillo, ¿vale? Aquí. Para que se haga más cómodo treballar, posar en una silla para treballar en ellas. Una aquí y una otra aquí. También, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? A ver, pauso el juego. Animal loco, rata macho. Bueno, pues este animal se hemos tornado loco. Vale, ¿qué fe en estos casos? Pues por ejemplo, agafo los 3 personajes y si le doy aquí, ya no se mueven solos, sino que obedecen las mías órdenes. Pues les digo, mátala, ¿vale? Ahora el juego, el posolento, ¿vale? Vale, igual este no habría nada. Ya está, ya lo ha matado. ¿Cómo ha podido ser tan sencillo? Bueno, pues ya está. Allow, ¿vale? Pa' comer mola. No pasa res, es una rata de monte. Esta no es de estas de ciudad. Vale, ya podéis seguir en cosas. Agafarán la rata y probablemente aquí, como he feito una mesa de carnicero, ya la pueden mesmo despiezar. Vale, nos pasa una cosa. Esto de aquí, el refrigerador no está funcionando porque no está conectado a la red. Agua tira cable. El meten de aquí. No sé si puede atravesar esto. No. La habrán de meter por las puertas. ¿Vale? Per aquí y per aquí. Venga, ahí sí ya podrá. Para que empiece a funcionar. Y aquí, a la mesa de carnicero, le diré: proyecto, añadir proyecto, despiezar criatura. Hacer siempre. Y eso quiere decir que siempre que llega un cadáver, el farán a trocez para poder-lo minchar. Bueno, fem que passa ràpid el temps, ¿vale? Perquè l'he baixat per l'ataque, però ens interessa que veiga ràpido, perquè si no t'estàs mirant el que fan esta gent y... Vale, nos tiran el cable y esto habría de estar funcionando ya. Muy bien, ahora le pueden asignar la temperatura. Ahora está a 21, yo el baixo y el dicho a 0 graus, ¿vale? Ahora ya no se nos pudrirá todo el minxa que metan aquí. Vale, esperen a que acaben de minar tot esto, Què estava dint jo que caleva fer? Ah, sí. Diva que caleva posar una lluz aquí. Vale. Vale. Fora totes les pedres. Vale. Vale, pues zonas, almacén. Esto será un almacén. Pero ¿cómo fe que aquí no nos metan el minchar? Bueno, pues le digo que no acepte res, ¿vale? Pero que nos acepte els alimentos y nos acepte els cadàveres a poder ser els de persona, no? Perquè no m'agrada esto de anamos per aquí minchant personas. Y que se siga con una prioridad preferida, ¿vale? Y això farà que els alimentos, en comptes de meterlos a este almacén d'aquí, els meteran a este d'aquí, perquè tiene més prioritat, ¿vale? Sí, què més quería fer? Ah, sí, un puesto una vez se ha cocinado para comer. Y yo el farem de la siguiente manera: mobiliario, mesa. Posarem una mesa aquí, una més gran, ja que estan, per què no? Més gran. No, tan gran no. Aquí. Ya que foi un comedor, igual podría ser també sala d'estar de vez, Venga, agua a fer-lo més gran. Ja, i així, pues, també aprovechant una mica tot ixe espacio. Venga, este será nuestro comedor sala d'estar. Bueno, ya han empezado a meter per aquí la comida bellez. Ben luego nos quedarem sin. Pero també els campos nos producirán. Y en el momento en que això pase, yo les diré d'anar a cazar. Y con los alimentos de carne que cazarán, y con... Mira, un pavo también, a domarlo. Y con... un altro, a domesticarlo. Y este el cazarán. Venga, ya veréis cómo se caza. Els almacenarán aquí y podré tener... Això. Bueno, se tornan yocos para cazar, Vale, mira, el esquirol. A ver qué fa con este esquirol. El dicen aquí, el cadáver, muy bien. Ah, ya tenéis... Mira, y este molt despeza y molt fan pezas. Muy bien. Mira, hem domado un pavo.
animals, ja tenim per aquí un pau. Ara haurien de fer un puesto pels pavos. A veure, cal alimentar-los, però lo bueno que podran anar criant i podran anar comem-mos això, el que salga. On els poden tenir? Posar un redil igual aquí fora, no? Perquè per tenir-los dintre una cova, jo no sé hasta qué punto això tiene sentido. Bueno, per moment els tindrem sueltos per estir, que no molesten. Venga, que hi ha molta feina per fer. Ah, sí, lo d'investigar. Això és una cosa que quería yo priorizar. Producción, mesa de investigación simple. Hostia, igual un poco agobiante esto, ¿no? Órdenes, minar una mica més. Farem una ronda més. Vale. I totes aquestes pedres fora, que m'estorben. Vale. Mobiliario... Vamos a meter la granja que estan, perquè ja que l'hem feia així enorme, pues no mos costa res. La meterem aquí. No, és una tonteria posar-la tan gran. Meterem esta, aquí a l'esquineta. Total, pel moment encara són 3. Quan vinga més gent ja la farem... Posarem silles... I bella cosa para divertirse. ¿Con qué se divierte esta chat? Diversión. Una mesa de póker, de billar. Hostia, enorme tú. Con una mesa de ajedrez. Pero momento, una cosa y si tampoco cal pasarse. Una mesa de ajedrez y 2 sillas. Vale, així estarà bé. I, bueno, una lampareta també, que mos il·lumini el cuarto, ¿no? Venga. Ya veréis que majos. Ven, mira, ya tenéis arroz. Vale. Ahora con este arroz de aquí y con la cart esta pueden hacer una cosa. Nos posan aquí, le dan a proyecto y le dan añadir proyecto. Producir comida buena. La sencilla se fa només con un tipo de alimento, pero para hacer en sencilla, pues en fem de buena. Y esto en de mezclar 2 tipos de alimento. Le diré... ¿Qué me diu? Me cago en 10, no me diu que ninguno tiene las habilidades y nadie va a poder hacer esta receta. ¿Per qué resulta que tenéis la cocina molt baixa con esta chen o qué? Cocina 2... Cocina 4 y cocina 5. Per un punto. Bueno, y eso se millora a base de fene. Así que lo que le diré por el momento es que mos feiga hasta que tengas... en vez de comida buena, le diré que mos feiga comida sencilla hasta que tengas 20. No, 15. Així mos pujarà de nivell. Quan mos puja de nivell ja podrem passar a fer l'altre tipus de comida. Total, esto lo podem guardar aquí, que como está a 0 graus no se mos malmete. ¿Esto per què no l'excaven? Ah... Cal desconstruirlo. Pues vale, es la primera vez que me pasa eso. Ah, mira que ven. ¿Qué? Han venido mono blanco uloiñasai o xoscolxada. En fin, ha venido Chen. En principio no m'han de fer res. Estan per aquí, la mar de ben, muy bien. Ah, sí, yo quería hacer la tabla de... La tabla no, de esto de investigación. Producción... Mesa de investigación simple, la meteré aquí con una buena silleta también, siempre para que estén bien cómodos. Me digo que no hay prou madera, habrán de talar uns pocos árboles. Órdenes, tala. A ver, pero no pueden talar. ¿Qué ha pasado? ¿Asalto? ¿Me están asaltando? A ver. Vale, esto lo habría de haber prevenido. ¿Vale? ¿Cómo? Tenir un puesto para prisioneros. De fe y el farenara. Farem un cuarto més, exactament igual que els de més, ¿vale? Y aquí meterem els prisioneros que capturen. Bueno, pel momento, on està este que està venint? A ver, le seguiré en la pista, va venint, viene ver aquí alto. Vale, a la vez, el momento. No sé si estos que están aquí de visita me podrían ayudar, pero bueno, les diré a estos, matad a Koala. No, pues como no el queréis matar, venid tonent aquí. Epa, lento, que si no tendremos problemas. Vale, voy a controlar a Verónica. ¿Por qué? Porque la que corpa corp... Ah, mira, si se pegan con el... Vale, pues yo no dejo res ya. Haz el que quieras, dinos. Vale, ¿la han matado? No, está en shock. Vale. Para prisioneros. No, esta no. Esta. Esta no, porque es la que estará investigando. Vale, ahora les diré... Per ejemplo, agafarem a Saki, que no sé què està fent, i le direm el controlant i le direm captura, ¿vale? Mos capturarà esta persona y la meterá pues al cuarto este. Y intentarem que se una a la nuestra tribu. Mos costarà molt temps. Primero hay que curarlo porque, hostia, está reventado.
punyalada, punyalada, fractura, punyalada, punyalada... vale, le tendrem que dir que le feigan cuidados especials, ¿vale? No quiero que se nos muera. Vale. Y ahora, pues este cuarto que han asignado a este prisionero, pues caldrà fer uno nuevo para la persona. Ah, y el tema, lo que querían hacer, mos caleva fusta. Madera, perdón, pues talar en tot esto. ¿Vale? Venga, talar en tot esto. Y així pues tendrem madera. L'alimento mos empieza a escasear, però no importa, perquè... No, sí que importa. Habrem de deixar de donar ordres per un temps perquè se posen a producir alimento y estas cosas. Ara, pues, qui s'ha quedat sin? Saki s'ha quedat sin llit. Està chitau llargo per esti pel monte. Vale. Vamos a fer un altre cuarto. Como todos, els cuartos es foi tots iguals. Diario, quiero lámpara. Venga. Buah, el problema es que no tenim madera. Hasta que no se posen a talar. Tengo alguna persona que este diga... tala, només Verónica. Bueno, poquet a poquet, que un xo... I ara Verónica mos està mirando las nubes. Molt bé, mírense las nubes, no está mal. Esto que ha pasado, esta trozo de pedra está una mica... Le habrán fotido el tiro, no importa. ¿Qué quería hacer? Ha sido puesto para que pueda dormir esquirolixe. Mobiliario, lugar de descanso para animales. Tú habrás de dormir aquí, esquirol. Vale, tenien un altre pavo. Pel momento res. A ver, Saki. Què faenes no mos fos si mos podries estar fent? Mos podries estar fent tala, per exemple. Que m'interessa. No és bueno, ja el sé, però fes-mos tala, hòstia. Vale, ya tenéis el nuevo cuarto que suposo que automáticamente lo ocupará este que es esto. Vale, ahora antes de hacer los cuartos aquí habrían de tirar pasillo de aquí, porque si no se nos acabará. Riesgo crítico de colapso mayor, pero esto que aquí, a ver, aquí. Saki, ¿qué te pasa, Saki, Nino? Pues bueno, si, no sé si colapsará. Ah, sí, habrían de tener un cuarto para hospitalizar a Chen. Això és molt important també, per si se mos han quedat ferius, ¿vale? Pues mira, ja que tirarem per aquí un passillo, que tiraran d'aquí, això ho farem més endavant, però el que sí que farem serà tirar, claro, tirar també passillo d'aquí, ¿no? Quan el ganfei. Vale, pues aquí a la vez jo faré un cuarto que serà el de hospital. Venga. Vale, Bellez ja va entrar en arroz, i con ese arroz l'ajunten, bueno no, van produint simplement comida. Este Saki igual ya hemos apoyado de nivel de cocina. No, encara sigue al 5. Progreso al siguiente nivel. 4200 hasta 6000. Vale, pues encara hemos quedado una mica. Ven. Ah, sí, quería hacer un cuarto de sanitario. Ven aquí la porta. Posan el llit. A ver. Lampareta como siempre. Vale. Venga, el problema es que no avanzan con la tala. Bueno, o sí, ya, no hay que agobiarse. No hay que atabalarse. Un grupo de viajeros de Vinmenura. Vale, no me importa. El almacén de las cosas es que quedarà molt lluent. Les poden tenir esti fora, en principi no passa res. Mira, aquí s'ajunten pa disnar, pa almorzar, no sé què estan fent. I està bé, perquè socialitzan, també el necessiten. Vale, este que mos fa, mos posa la luz del cuarto de hospital, muy bien. Este mos està construint la mesa d'ajedrez. Van cuidant al prisionero, igual ja està millor de salut, a ver, que el miraré. Bueno, está reventado, pero ya no está crítico, ya no morirá, en principio. Venga, venga. Vale, van a sacar madera por aquí. Vale, la mesa de ajedrez. A mí me interesaría que fesen esto, para poder investigar ya cosas millors.
quan fessin esto penso que el deixaré per avui. Però bueno, va, per favor, que el feigan ja. Vale. No sé què han fet. Han deixat la madera, però... Vale, ahí això van. Y mandaré ya un proyecto de investigación. Muy bien, vale. ¿Cuál quiero fer yo para empezar? Pues el que me interesa es, para empezar, sobre todo, els paneles solars. Per què? Panels solars. Per què? Pues perquè així no voy a consumir madera, porque la madera que estoy consumiendo para hacer funcionar esto es muy interesante. Pues por lo tanto, investiga. Investiga, si ahora trabajo, aquí nos investigamos. Investigas aquí. Pues aquí, Nino, deixamos de talar, que tú nos interesa més que feigas las cosas que se te donan, ven. I bueno, i ara quan s'aixiten a dormir, quan se'n vegin a xaure, el deixaré per avui. Mira, ja està investigant, Senzilla, però ja està investigant. El que passa que el que investiga és aquí, i aquí duerme Sky. Vaya, esto es una mica liada, la habrem de canviar. I després reassignarem el GIF para otro día. Bueno, pues aquí el deixem, ninos. Buena nit y hasta la próxima.